Buenas tardes, es un placer y un honor la posibilidad de compartir con todos ustedes esta reflexión, ¿no? O este debate de esta tarde. Por lo tanto, muchas gracias a la asociación, a la División Canarias, ¿no? En este caso Tenerife, de la Asociación Española de Directivos. Insisto, es una alegría, es y un honor el poder estar con todos ustedes hoy aquí. La asociación me pidió en su momento, es mi vinculación con ella, me pidió en su momento formar parte de esa comisión para elaborar el código ético, ¿no? Y también pues aprovecho para agradecer esa invitación. Muchas gracias, también por las palabras, David. Ya con la edad probablemente uno pierde así ciertas cautelas, ¿no? Y cuando hablan de uno y hablan bien, como es el caso, me viene a la cabeza una anécdota que se cuenta de don Miguel de Unamuno, que imagino un escenario similar a este. Cuando iba a dar una conferencia, el presentador pues también expuso alguna de las virtudes de don Miguel. Pero parece que cuando acabó, don Miguel le echó la mano al brazo y le dijo: siga, siga, joven, que mi ego da para más, ¿no? Y entonces, cuando les decía al principio, ¿no? Cuando escucho ya hablar en situaciones como estas de uno, antes un poco te ponías colorado y ahora mi pensamiento es que siga, porque va por buen camino, que siga, ¿no? Muchas gracias de verdad por esas palabras excesivas, pero siempre agradables de escuchar. El título que me han puesto yo me he mandado, me parece, ¿verdad, Luz Marina? 20 minutos, creo que 20 minutos. Por lo tanto, ajusto mucho ajustaré al tiempo que tengo, ¿eh? El título es Perspectivas éticas de los negocios y me interesa el subtítulo, que es Empresas, directivos y sociedad. Supongo que no es casual el que directivos esté en medio de empresas y de sociedad. Por lo tanto, la idea probablemente es que el liderazgo directivo, el liderazgo de todos ustedes, tiene que ser de alguna manera un puente entre empresa y sociedad. Pero esto de por sí es un avance con lo que es el enfoque tradicional en las relaciones del directivo y empresa. Normalmente no se le ponía en esa trinidad, no aparecía sociedad. Por lo tanto, hay aquí un avance al cual me referiré un poco más adelante. En estos 20 minutos a mí me gustaría trasladarle tres reflexiones que tienen vínculo entre ellas, pero que en principio las presento de forma independiente, ¿no? En primer lugar, es preguntarme a qué responde estos movimientos que comienzan a ser numerosos en las economías occidentales, estos movimientos, por decirlo así, de remoralización del capitalismo, de remoralización de la economía de mercado. Los movimientos son muy numerosos, es decir, hay un libro en castellano, se acaba ya hace un año, que es un libro de mucho éxito en Estados Unidos, que ha dado lugar a un movimiento que tiene también su división española, que es Capitalismo Consciente, ¿no? Que lo creó un exitoso emprendedor norteamericano, el que creó Whole Foods, ¿no? Que ahora vendió. Pero hay muchos movimientos de este tipo y yo entiendo que un poco la Asociación Española de Directivos también se suma con su código ético, se suma a este tipo de movimientos. Porque la primera cuestión, vuelvo a ella, es esta. La segunda es un poco plantearme qué significa un término que ahora es muy frecuente y que de hecho nosotros en el Círculo de Economía este año hemos puesto en marcha, en la reunión de Sitges, un premio que lleva el nombre de José Manuel Lara, que fue un presidente. En el Círculo solo puede ser presidente 3 años, que tiene muchas ventajas eso, ¿no? Y uno de los últimos presidentes muerto hace poco fue José Manuel Lara, y hemos creado un premio José Manuel Lara que se llama Premio a Empresas con Rentabilidad y Propósito.
Esta será mi segunda reflexión, ¿no? Es decir, empresas con propósito, ¿qué queremos estar expresando en ellas? Y la tercera cuestión que plantearé es un poco lo que podría llamar el dilema moral del buen directivo, que es un poco a qué doy prioridad, a la rentabilidad o que doy prioridad, ¿no?, a un comportamiento ético. Diré que creo que es un falso dilema, ¿no?, pero es una cuestión importante. Voy a la primera. ¿De dónde viene un poco este tipo insisto, de movimientos regeneradores? Cada uno le puede llamar un poco como quiera, pero de movimientos regeneradores, de reforma, por decirlo así, de reforma del sentido ético del capitalismo, ¿no? Yo creo que viene de dos ámbitos, vienen presiones de dos ámbitos, desde fuera del propio modelo o de la empresa, pero también desde dentro de la empresa, y esto sería el caso del EED, ¿no? Si me parase a ver las presiones que vienen desde fuera del capitalismo, de la economía de mercado o de la empresa, esas presiones cada vez son más intensas y ustedes como directivos se van bueno, ya deben estar enfrentados ahora en parte a esas presiones, pero mi pronóstico es que van a aumentar de una manera excepcional esas presiones. Son presiones que van a venir que están viniendo de la propia sociedad. De ahí el título que hacía. Son presiones que están viniendo y van a aumentar de una manera espectacular de los reguladores, ¿no? Ustedes saben, las empresas que cotizamos, este año hemos tenido que presentar por primera vez un documento que nunca habíamos presentado, que es el informe no financiero. Y hemos tenido que decir cosas, entre ellas la escala de salarios que tenemos dentro de la empresa, que nunca antes habíamos tenido que decir. Eso y otras cosas. Por lo tanto, las presiones a la transparencia en este caso, pero las presiones que vienen desde fuera, en este caso desde la regulación pública, serán cada vez más intensas. Ya no hablo del hecho de que tengas que hacer mapas de riesgos, de que tengas que hacer... No, hablo de estas otras cuestiones más relacionadas con la sociedad, ¿no? Y yo creo que tiene sentido, a mi juicio, y tiene importancia para el comportamiento directivo, porque yo lo que veo en nuestras sociedades es una frustración, al menos en una parte de nuestras sociedades, una frustración muy fuerte, una frustración que tiene sentido, tenemos que reconocerlos, ¿no? Salarios estancados o a la baja durante mucho tiempo, ¿no? La ansiedad que produce el escuchar que la digitalización va a destruir el 50% del empleo, que no sé de dónde se saque ese pronóstico, ¿no? Pero hay una serie de elementos que por un lado vienen de la pérdida un poco de las condiciones de vida de una parte importante de nuestra sociedad, y otra viene la frustración y otra viene de la ansiedad. Esta frustración y ansiedad, a mi juicio, en la medida en que los gobiernos no son capaces de responder de forma eficaz a ella, desvían la atención, la mirada, si quieren, de la sociedad hacia la empresa. Desvían la atención, y lo harán de forma creciente, la mirada hacia los directivos, pidiendo un poco que la empresa, que los directivos hagan frente a algunos de estos problemas sociales, medioambientales, o problemas también de naturaleza moral. Es decir, hay una demanda, insisto, y creo que irá aumentando por parte de la sociedad, una mirada entre crítica y esperanzadora hacia el mundo empresarial, hacia los directivos, que viene un poco a decir, miren, dado que el mundo político no es capaz de hacer frente a esta frustración que tengo, ya sea de los salarios o la ansiedad, ustedes tienen que ser capaces de responder a nuestra frustración y ansiedad. Yo creo que esto será cada vez más intensa y vendrá a través de mecanismos diferentes, de reputación, de muchos mecanismos. El tiempo voy mirándolo y no me permite pararme mucho, pero esto es muy importante. Pero hay también presiones que vienen desde dentro del propio sistema, de la propia empresa, que a mí me gustan mucho, que es en este caso la de ustedes, ¿no? La de ustedes, los movimientos de reforma, insisto, de reforma, de regeneración del propio sistema, que creo que son muy alentadores, ¿no?
¿Por qué motivo? Y los que sean del mundo financiero aquí, y tú también, David, que no se me ofendan, pero yo creo que viene en parte de la necesidad que tenemos desde el mundo de los directivos de volver a tener autoestima, ¿no? De volver a gozar de reputación social, que en buena parte, no digo totalmente, se ha perdido en la última década. Y decía que, pidiendo permiso para hacer la anécdota, yo recuerdo que allá por el año 2009-2010, un buen amigo, importante directivo de una institución financiera, me decía: oye, Antón, si hoy fuese joven no escogería este sector. Dices, ¿por qué? Dices, es que yo no puedo ir por la calle, yo no puedo andar por la vida, y que la gente piense que eres un defraudador, que eres tal, ¿no? Entonces yo le decía de broma, recordando una anécdota que se dice de Marx, de Groucho Marx, que el otro también vale para hacer citas, pero en este caso es Groucho Marx, que cuando decía aquello de no le digas a mi madre que soy financiero, ella cree que soy pianista en un bar de alterne, ¿no? Por lo tanto, a dónde llegó la reputación y la pérdida de autoestima es importante. Y creo que estos movimientos de renovación, insisto, tienen mucho sentido y ustedes tienen que insistir en ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Miren, yo creo que de la misma manera que una familia normal o en tiempos normales, o que una sociedad en tiempos normales, ¿no? Una empresa en tiempos normales, sus directivos intentan equilibrar varias prioridades a la vez. Prioridades económicas, la cuenta financiera, pero también prioridades sociales, también prioridades medioambientales, prioridades políticas. En tiempos normales tú en la vida intentas hacer compatible, equilibrar, darás un poquito más de peso a una, pero intentas equilibrar, ¿no? Ese tipo de prioridades. ¿Qué nos ha pasado, a mi juicio, en el mundo de la empresa, en el mundo del sistema económico en los últimos 20 o 30 años? Que el criterio económico ha ido desplazando, ha ido sacando de nuestra vida cotidiana las demás prioridades. Y si me permiten, porque me vino hoy, hablando hace un momento con un excelente periodista, por lo que he podido por primera vez ver hace una hora, le comentaba una anécdota que me viene bien para esto, ¿no? La semana pasada mi hija mayor no podía ir a buscar a mi nieto de 2 años a la guardería y me dijo: papá, ¿puedes ir tú a buscarle? Y dije, sí, encantado, ¿no? Y quedé de que iría a buscarlo, ¿no? Pero tuve una confusión en la hora y a las 5:15 mi hija me llamó, ¿no? y me dice: papá, ¿qué te pasa? Dice, ¿por qué? Me han llamado de la guardería y de que no ha ido nadie a buscar al niño. Dice, pero si yo creí que era las 6. Dice, bueno, no te preocupes, que cojo ahora un taxi y en 15 minutos estoy en la guardería. Y ella me dice, no, tampoco te agobies. Dice, porque sencillamente tendremos que pagar una multa por llegar tarde. A ver la anécdota. Me hizo recordar un experimento de Israel, de unas guarderías en Israel, que observando que los padres de forma continuada llegaban tarde a buscar a sus hijos, rompían el compromiso moral que tú tienes, que yo tenía con las profesoras de la guardería de mi nieto, que es recogerlo a las 5 de la tarde para que a partir de las 5 de la tarde ellas puedan hacer sus propios planes, ¿no? Dice, bueno, pues en Israel resulta que los padres llegaban sistemáticamente tarde a buscar a los hijos y se decidió imponer una multa por llegar tarde. El remedio fue peor que la enfermedad. Es un estudio que se conoce hoy en sociología de organizaciones, porque inmediatamente no se redujo el número de padres que llegaban tarde, sino que se dobló, aumentó. ¿Y por qué motivo? Claro, porque inmediatamente el criterio moral desaparece y dices, no, yo pago, ¿y cómo pago? Mire, ya está. Es decir, hemos sustituido, por lo tanto, en nuestra vida cotidiana y en la vida empresarial, hemos sustituido ese equilibrio que tenemos que buscar y que buscamos en tiempos normales, al menos, entre varias prioridades, por uno solo, por el criterio económico. Creo que este es una fuente de deterioro moral de la conducta de muchos de los actores que andan dentro del sistema. Por eso aquella frase que tan mal me sonó de Rodrigo Rato,
con el cual me llevo bien, pero de Rodrigo Rato, cuando respondiendo a una pregunta que se le hizo, la respuesta fue: es el mercado, amigo, no es verdad. La economía de mercado no es amoral. Las leyes del mercado no son amorales. En economía estudiamos y explicamos que un mercado es una institución en ese sentido moral, justa. ¿Por qué motivo? Porque solo hay mercado cuando la transacción o el contrato beneficia por igual a ambas partes del contrato. Cuando la transacción o el contrato beneficia a una parte única o de forma muy exagerada, yo no le llamo mercado a eso, le tendré que llamar de otra forma. Esto es, por lo tanto, mi primera reflexión. Creo que es oportuno, y les felicito por introducir, decía David hace un momento, por primera vez el tema de la ética. La segunda cuestión era un poco la orientación, que hoy es muy intensa, hacia empresas con propósito y a pedirle a los directivos que definan cuál es el propósito de su empresa. Si ustedes leen la carta la de este año, que Larry Fink, el fundador y presidente de BlackRock, como saben, el mayor fondo de inversiones occidentales, que invierte al menos en una de las empresas en las que yo estoy como consejero, BlackRock es accionista, Larry Fink envía todos los años una carta a los directivos de las empresas donde BlackRock tiene posición. La carta de este año se titula Rentabilidad, propósito y rentabilidad. Y probablemente ya la han leído, pero si tienen la curiosidad de volver a leerla, verá que él dice que les va a exigir a todos los directivos de las empresas donde BlackRock tiene posición que definan, que les digan cuál es el propósito. Y él dice, el propósito no es no es un eslogan, el propósito no es una estrategia de marketing. No. El propósito es algo muy íntimo. Define el sentido, el porqué de la empresa. Y ese porqué no es exactamente hacer dinero. Ese porqué no es rentabilidad. La rentabilidad sostenible a lo largo del tiempo es el resultado de la existencia de un propósito a largo plazo. Por lo tanto, la idea de propósito, cada uno lo definirá en su ámbito, pero yo creo que es una exigencia buena, porque la necesidad de definir el propósito te lleva a la obligación de introducir en tu modelo de negocio y en tus estrategias empresariales ese propósito de la empresa. Y en este punto, el título que me habían puesto era evolución de la perspectiva ética en los negocios. Pues aquí me permito un poco hacer un flash rápido. Dice, mire, las empresas en los 30 gloriosos, en las 3 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde el capitalismo funcionó muy bien y donde se crearon las clases medias occidentales, ¿no? En ese momento, el propósito de la empresa incluía muchas prioridades, aquellas que he dicho antes. Y eran empresas que no tenían inconveniente en hablar de lealtad, de cooperación, de honestidad, de igualdad, de justicia, de compasión. No tenían inconveniente. Después, hacia finales del siglo pasado, fuimos perdiendo lo que decía antes con la anécdota de la guardería. Fuimos dejando de lado otras prioridades, otros objetivos, y el propósito se concentró exclusivamente en la idea de rentabilidad y, en concreto, maximizar el valor para el accionista. Es decir, un propósito que solo incluye un objetivo, maximizar la rentabilidad, y un solo stakeholder, el accionista. Yo creo que aquello tiene algo de perversión, ¿no? Y, de hecho, poco a poco, llegando ya a finales de siglo, comenzamos a ver cómo se introduce la idea de la responsabilidad social corporativa. Dice, ¿pero por qué se introdujo? Porque había incomodidad con ese planteamiento de la gestión empresarial, un solo objetivo y un solo stakeholder, abandonando a todos los demás stakeholders. La responsabilidad social lo que intentó fue volver a incluir
más objetivos en la gestión de la empresa, en los modelos de negocio, e incluir más stakeholders, más interesados, los trabajadores, los clientes, las comunidades y hasta los países, más allá de la comunidad local, los países en los que tenemos nuestras actividades, ¿no? Pero esa responsabilidad social corporativa, yo lo he visto ya en mi propia experiencia, que nunca tuve experiencia ejecutiva en empresas, pero sí posición en consejo. La vi a lo largo del tiempo como en 3 etapas, ¿no? Hubo una primera etapa que entendimos la responsabilidad social como un arreglo del escaparate. Y, si se quiere, dándole un poquito más sentido serio, pues un cierto altruismo con una parte de la sociedad a la cual creíamos pues, que debíamos ayudar. Y yo, en una época en la que era presidente de Endesa en Cataluña, quise ayudar a una iniciativa fantástica de uno de los barrios pobres de Barcelona, del Besós, que querían construir una fundación para favorecer la integración laboral de personas que estaban en exclusión. Se llama en catalán Fundación y Trabajo. Y en aquel momento el promotor me pidió, que me conocía como responsable de Endesa, me pidió ayuda. Y yo le dije que sí, que le íbamos a dar. Y como tenía partida para eso, firmé no digo la cantidad, aún eran pesetas, y era una cantidad sustancial. Mi sorpresa fue que el auditor de la memoria de responsabilidad social corporativa de mi empresa, que era un auditor internacional, me dice, mire usted, es elogioso lo que usted hace, pero eso no se lo reconozco como responsabilidad de la empresa. Eso dio lugar a la segunda fase. Dice, ¿y por qué? Dice, no, porque mire, eso es beneficencia, está muy bien, eso es tal, no sé qué, pero la responsabilidad nosotros la entendemos. Si usted hace algo que tiene impacto en la gestión y en el ámbito sectorial en el que usted está funcionando. Bueno, yo le dije a la gente del Besós, le dije, mira, no os puedo dar la subvención. Dice, pero si hacéis una cosa, creo que os la puedo dar. Si en la terraza del edificio de 5 plantas que estáis construyendo ponéis molinillos de viento, placas solares y uno de los cursos que comenzáis a hacer con la gente que queréis favorecer su integración laboral es el de gente con capacidad estoy viendo el reloj y por esto me quedo bloqueado. Y dice, si es así, entonces esa actividad ya está en el ámbito del sector, en el copero, y además tiene beneficios, revierte beneficios, porque estoy ayudando a crear profesionales en el ámbito. Dice, entonces a eso ya se lo reconocemos como responsabilidad social corporativa. Para mí aquello fue importante, ¿no? La segunda etapa, sin embargo, de la responsabilidad social fue básicamente ver qué puedo yo hacer con esto de la responsabilidad que me sirva a mí como una estrategia interna de reducción de costes. Dice, oiga, no impriman ustedes, empleados, no impriman mucho, porque fíjense el impacto que tiene el imprimir. Dice, lo que estoy haciendo es una política interna de reducción de costes. Yo aún no tengo preocupación por el medio ambiente. Y la tercera etapa sí que es en la que estamos, que es cuando somos capaces o estamos obligados a incorporar en nuestro modelo de negocio, en nuestras estrategias y en la gestión empresarial, cuando somos capaces de incorporarlo, esos otros objetivos, esas empresas. Eso ahí pasas a ser, a mi juicio, una empresa con propósito. En el Círculo hemos puesto este año, hemos puesto en marcha ese proyecto, ese premio a la empresa con rentabilidad, con propósito y rentabilidad. Y recuerdo que un alto presidente de una empresa española muy conocido, que fue también expresidente del Círculo, me dijo, Antón, el problema es que no encontrarás 3 empresas al año en España con propósito y responsabilidad. El éxito ha sido extraordinario, se lo aseguro. Va mucha gente, políticos, empresarios nacionales e internacionales. Este año, la sesión que tuvo más éxito, reconocido por todo el mundo, fue la sesión de las 3 empresas premiadas por ser empresas con propósito y rentabilidad. ASTI de
si probablemente la conocen, es una empresa extraordinaria con un propósito que es extraordinario. Genealogía de Valencia, una empresa extraordinaria en términos medioambientales, de tal forma que no utilizan solo la cuenta ya financiera, ellos dan en su memoria la cuenta medioambiental y dicen los litros de agua que, entre otras cosas, que ahorran por el hecho de usar una tecnología en la fabricación, saben, de pantalones de los jeans, que ya no es contaminadora. Y la otra tercera empresa, que es catalana. Por lo tanto, no es cierto que no haya ese movimiento ya en nuestro país de empresas con propósito y que además son rentabilidad. Y eso me lleva, por último, al tercer punto un poco que quería exponer, que es el dilema, ese dilema moral de todo buen directivo entre situar la prioridad en la rentabilidad o situar la prioridad en la conducta ética, con esos propósitos que van más allá, insisto, de la cuenta financiera, para incorporar objetivos de sostenibilidad social, de sostenibilidad ambiental y hasta diría, si me lo permiten, de sostenibilidad política, ¿no? Yo creo que ese dilema es un falso dilema. Es un falso dilema. Porque si tú primas la rentabilidad sin un propósito del tipo del que he dicho, tú estás enfocando la gestión al corto plazo. Porque no hay posibilidad de proyecto empresarial a largo plazo y de rentabilidad sostenida si no está basado en un propósito muy claro que ha de tener el directivo, los directivos de esa empresa. Sin ese propósito, sin ese marco de futuro, tú no eres capaz de gestionar un proyecto empresarial sostenible en el largo plazo, ni tampoco una rentabilidad sostenible, ¿no? Y dices, bueno, pero dame algún caso concreto, a ver, que me ponga en evidencia de que es posible empresas con propósito y que sean rentables. Y les voy a dar dos ejemplos ya muy rápidos. No sé si la persona a la que voy a citar en primer lugar me lo autorizará, pero bueno, hace poco teníamos en un ciclo que tenemos en el Círculo de Economía, que es empresa y persona, intervenía Elena Guardans Cambó. No sé si se le suena. Elena Guardans es la fundadora y presidenta de Seltibel, debe tener alrededor de unos 4.700 empleados en Barcelona, es la que hace para toda Europa, entre otras cosas, es la que hace para toda Europa el control de calidad de las grandes tecnológicas, ¿no? Ella, cuando nos explicaba allí, ella decía que un propósito de la empresa tiene que ser la paridad. Y ella dice, y mi empresa tiene en este momento paridad y tiene paridad en todos los niveles. En todos los niveles, dice. Sin embargo, dice, la empresa que tenemos en Alemania, un poquito más pequeña, no tiene esa misma paridad. Pero la paridad es un propósito, es un objetivo que hay que incorporar dentro, decía de ella, del modelo de gestión de la empresa. Bueno, así quedó. Y en el coloquio yo le dije más o menos amablemente, le dije, Elena, vamos a ver, este propósito tú lo persigues porque quieres contribuir a crear una buena sociedad, una sociedad decente, que en sí misma es un gran objetivo, o por el contrario, si yo veo tu cuenta de explotación española y tu cuenta de explotación alemana, si me las das, veo impacto de la paridad, y ella, de forma tajante, aunque no me enseñó la cuenta de explotación, me dijo, sí, somos más rentables en España con la paridad que en Alemania sin ella. Bueno, tenía otros ejemplos, es decir, hay a las que les dimos el primer premio José Manuel Lara, ASTIC, es una empresa, lean ustedes, si no la conocen, algunas personas decían con la cabeza, lean ustedes su memoria, es una empresa rentable, dirigida por una mujer que hace 10 años compró la empresa a la familia
y le dio un giro total a la empresa, es una empresa extraordinaria y tiene toda una serie, déjenme decirlo así, de propósito social, de propósito medioambiental, que va más allá de lo que en principio es la cuenta financiera, pero que ella atribuye su buena marcha financiera a ese tipo de propósito, ¿no? Por lo tanto, acabo. Yo creo que tiene mucho sentido la línea en la que están entrando ustedes ahora. Creo que que es un esfuerzo considerable, porque no siempre los consejos, el BOAR les va a apoyar de una manera clara, ¿no? Pero que ese puente que decía al principio, como directivos entre empresa y sociedad, es un puente que necesita liderazgo, y ese liderazgo ustedes son los que tienen, no digo que sean únicamente, porque si el Consejo no les apoya les va a ser muy difícil el poder llevar adelante eso, pero ese liderazgo yo creo que nuestros países lo necesitan. Lo necesita tanto el sistema de economía de mercado, el capitalismo, como lo necesita la democracia liberal, por lo que les dije al principio. O somos capaces desde la empresa de entrar en terrenos que hasta ahora considerábamos que no eran estrictamente empresariales, que eso era la política, o somos capaces también de entrar en esos terrenos asumiendo esa responsabilidad, ese liderazgo, o de lo contrario, el sistema económico y el sistema político, que creo que la mayor parte de lo que estamos aquí defendemos, se está enfrentando y se va a enfrentar en el futuro a tensiones muy fuertes, a tensiones que pueden llevar a la barbarie, como sucedió en los años 30. Discúlpenme, me he pasado de la hora que me habían dado. Muchas gracias por la atención.